Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Penúltimo episodio de la semana, Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Hace unos días me escribió por Telegram Juan, del podcast de VR o del podcast Tardes de Bocata, para pasarme un enlace de una web, de la cual no diré el nombre hasta el final del episodio, en la que nos traen un pequeño recopilatorio de podcasts sobre videojuegos. Algunos de ellos ya los conocía e incluso he hablado en alguna ocasión en los lunes podcasteros, pero oye, siempre viene bien repasar este tipo de listados para descubrir nuevos podcasts o bien para darle de una vez por todas una oportunidad a ese podcast que conoces pero que no te has lanzado a escuchar por primera vez en ninguna ocasión. Dejadme que repase junto a todos vosotros y vosotras este listado y la descripción que hacen de estos podcasts de videojuegos. El titular del post es Podcast de videojuegos que no te puedes perder. Primero fueron las revistas especializadas, después las web que añadían numerosos recursos y lo último son los podcasts de videojuegos, los que a día de hoy sacian la necesidad de información, crítica y debate de los jugones. Estos son los mejores. Si buscas podcast de videojuegos, lo que quieres es estar al tanto de las novedades del sector, saber de primera mano cuándo serán los próximos lanzamientos, escuchar análisis sobre diferentes títulos, debates y comentarios, y todo ello mientras disfrutas del buen ambiente que se genera en torno a ellos. Por suerte, existen miles de podcasts en español que tratan esta temática de diferentes formas, pero para ponerlo no fácil, han hecho una pequeña selección en la que podremos elegir el que más nos guste o se adecue a nuestros gustos. El primero de ellos es Anti-Hype Podcast y lo describen como uno de los grandes programas clásicos en los que todas las semanas se habla de videojuegos y de Nicolas Cage. A continuación hablan de El Complejo Lambda, un programa independiente que cada viernes ofrece un perfecto análisis de juegos de todos los tiempos y también de los más actuales. El tercero de ellos es El Cortador de Podcast de Videojuegos, que no es un podcast como los demás, sino que se dedica a seleccionar y distribuir los mejores momentos de otros podcasts. Como su propio nombre indica, lo que hace es cortar otros podcasts de videojuegos. Una forma de enterarse de todo sin invertir mucho tiempo. Gracias a Sergi, que es quien lo hace, nos trae lo mejor de cada casa, por así decirlo. Y luego hablan del podcast de VR, el podcast de Juan, el que me pasó el título de este post, que fue por esto por lo que se enteró, y lo describen como porque la realidad virtual cobra cada vez mayor importancia, no podía faltar en nuestra selección un programa dedicado en exclusiva a ella. Todas las novedades y análisis del sector las encontrarás aquí, en el podcast de VR. El siguiente podcast es Game Melch Videojuegos, de David Bernat, y dice, además de contar con una pasión inusitada, toda la información novedosa relativa a los videojuegos, ofrecen interesantes especiales y contenido retro, un podcast en clave social. El siguiente de la lista es Game Over, el programa sobre videojuegos más veterano que lleva desde 1999, lo que le confiere un grado de experiencia. Ofrece un repaso a la actualidad con un toque satírico y muy ácido. Luego hablan de Guardado Rápido, de los creadores de la web especializada del mismo nombre. Aquí tendrás acceso a análisis bien elaborados de los juegos del momento, además de contenido VR, retro, consolas, etc. A continuación, La Hermandad, un programa gamberro donde los haya, pero donde te enterarás de primera mano de todo lo que se cuece en el sector. Luego hablan de Navi Podcast. Si buscas un análisis moderno y meditado, este es tu podcast. Los redactores de la web especializada navigamers.es ofrecen información sobre todo lo que tiene que ver con las consolas. Hombre, el siguiente me suena, ya que le tuve por aquí además haciendo un episodio especial con una entrevista y hablo de Julián Serrabi y de su podcast Nueva Partida. Más allá de las opiniones y noticias sobre videojuegos, en este podcast encontrarás un análisis de los mismos desde la visión de un game designer, donde se relaciona el atractivo y la diversión de cada juego con el trasfondo psicológico que hay detrás, ya que es un podcast diferente. Nos vamos acercando a la recta final con Pool Podcast, risas aseguradas mientras escuchas lo más relevante de tu gran pasión, los videojuegos, porque como ellos mismos aseguran, el vicio con humor sabe mejor. Reconectados Videojuegos, uno de los más escuchados en español, ofrece análisis, noticias, opinión y debates en torno a PlayStation, Xbox, Nintendo, PC y muchos más. Además, los oyentes pueden colaborar con ellos. Reload, todas las semanas diferentes redactores de Eurogamer.es analizan las noticias más destacadas del sector, dando la oportunidad a los oyentes para que colaboren o accedan a contenidos exclusivos.
El siguiente es Soulmers. Además de contenido sobre videojuegos, aquí encontrarás también análisis e informaciones sobre manga, cine, series y un largo etcétera. Hombre, el siguiente y último es el podcast para chachos y chachas, los grandes de Topal Games. Es lo más parecido a una charla entre amigos, no, lo más parecido no, aquí permitidme que lo corrijan, es una charla entre amigos directamente, pero con opiniones expertas, ahí también. Aquí encontrarás análisis concienzudos, anécdotas y mucho humor, y hay que decir que los de Topal Games últimamente están dando todos los palos como el cine, los juegos de mesa, los wargames, el manga y la animación, en fin. Se despiden de este post diciendo que seguro que en esta lista encuentras alguna opción con la que pasar una buena tarde oyendo opiniones o informaciones sobre tu gran pasión, los videojuegos. Y seguro que sí, que lo haces si escuchas alguno de estos podcasts. Lo que más curioso nos ha resultado tanto a Juan como a mí fue la web donde colgaron esta noticia, que no es ni más ni menos que Generación Young, uno de los portales de Seguros Mapfre, dedicado al público joven tal y como su nombre indica. Si os habéis quedado con más ganas de podcast sobre videojuegos, os voy a dejar en las notas del programa un recopilatorio que hice con ni más ni menos que 49 podcasts distintos sobre esta temática y lógicamente también encontraréis el enlace al post que os he traído hoy, o mejor dicho, que os ha traído Juan. Y ahora yo os voy a preguntar una cosita. Si una aseguradora como Mapfre y un pringao como yo hemos sido capaces de recomendar nuestros podcasts favoritos sobre videojuegos en este caso, ¿qué haces tú que no estás haciendo lo mismo con los podcasts que más te gustan? Vamos, hombre, solamente te va a costar un poquito de difusión con un simple tuit o un mensaje en Facebook. No cuesta nada, por favor. Si queréis apoyar este podcast al otro lado del micrófono, podéis hacerlo invitándome a un café virtual a través de mi perfil en Ko-fi, entrando en jorgemarinieto.com/café. De esta manera haréis sostenible este proyecto y de paso obtendréis acceso al grupo privado de Telegram para mecenas del programa, donde de vez en cuando organizo episodios como los de "Y hasta aquí puedo leeros". Ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.